Mi esposa me dejó por su amante millonario. Resulta que él mintió sobre quién era y ahora ella está sola y sin dinero. Soy un hombre de 30 años y estuve casado con mi esposa Ana durante 3 años. En ese tiempo pensé que habíamos construido una relación sólida. Ambos hicimos nuestro mejor esfuerzo para mantener una comunicación abierta y apoyarnos mutuamente en el matrimonio. Trabajamos duro para mantener a nuestra familia. No soy rico, pero tampoco hemos tenido que pasar dificultades. Hemos tenido una vida estable y cómoda durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Eso no significa que fuera aburrida. Íbamos a buenos restaurantes y viajábamos cuando podíamos. Ella siempre quiso visitar Suiza, y de hecho fuimos el año pasado. Le encantó. Así que el problema no era que yo no pudiera darle un buen estilo de vida, porque sí podía. El problema era que eso no era suficiente para ella. Las primeras grietas empezaron con la comparación. Comenzó a hablar más seguido sobre el estilo de vida de otras personas. Mencionaba colegas, autos nuevos, vacaciones y regalos caros de sus parejas. Al principio lo ignoré. Pensé que solo estaba conversando sobre sus amigos, como cuando me contaba cosas del trabajo. Pero con el tiempo me di cuenta de que hacía algo más. Estaba comparando nuestra vida con la de otros. Dejó de estar satisfecha con lo que teníamos y se convenció de que en realidad éramos pobres. Al principio solo era molesto. La mayoría del tiempo lo ignoraba. Cuando se volvía excesivo, le recordaba que nosotros también estábamos bien. Generalmente no podía discutir con mi lógica, así que decía que sentía que nos estábamos quedando atrás. A veces incluso me acusaba de no tener ambición porque estaba conforme viviendo una vida mediocre. Esa fue la primera vez que realmente me dolió, pero no se lo demostré. Solo le dije que no entendía su forma de pensar. Yo trabajaba duro, pagaba todas nuestras cuentas a tiempo, ahorraba, invertía y aún así dejaba espacio para que disfrutáramos. Cada año ganaba más dinero. Ella llamaba a eso mediocridad, pero para mí era estabilidad. A pesar de todo, nunca pensé que me dejaría. Creí que solo fantaseaba con una vida mejor. No pensé que realmente se iría a buscarla. No pude negarlo cuando empezó a alejarse emocionalmente. Seguía ahí físicamente, pero el cariño desapareció. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas y pasaba más tiempo en su teléfono que conmigo. Muchas veces parecía que ni siquiera quería estar cerca de mí. Yo no quería perderla. En ese momento todavía la amaba. Intenté acercarme para saber si algo iba mal. Ella decía que todo estaba bien, que solo tenía mucho estrés por el trabajo. Yo sentía cómo me cerraba la puerta y hacía todo lo posible por cerrar esa distancia. Incluso sugerí ir a terapia, con la esperanza de que eso la ayudara a abrirse. Tampoco aceptó eso. Cuando rechazó la terapia de pareja, empecé a darme cuenta de que la relación ya estaba demasiado deteriorada. Ni siquiera creía en la terapia, pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para salvar lo nuestro. Yo estaba poniendo esfuerzo y ella ninguno. No iba a pasar el resto de mi vida persiguiéndola. No la descubrí engañándome. Fue ella quien me lo dijo. Una noche se sentó conmigo en la mesa de la cocina y dijo que necesitábamos hablar. Fue directa. Ya no era feliz. Sentía que su vida se había estancado y que había superado nuestro matrimonio. Estaba desperdiciando su potencial. Seguía siendo joven y yo no iba a ninguna parte. Me quedé escuchando. No estaba completamente sorprendido. Era obvio que no estaba satisfecha. Lo que no sabía era exactamente por qué. Ahora lo sabía y me enfadó. Le pregunté si otra vez era por el dinero. Dijo que no solo era eso, pero básicamente confirmó que sí. Le pregunté si quería el divorcio. No pudo mirarme a los ojos, pero asintió. Debería haber dolido, pero ya lo esperaba. Era algo que venía desde hace tiempo. Le pregunté si había alguien más. No respondió ni me miró. Para mí eso era un sí, pero quería oírlo. Cuando insistí solo dijo: «Eso no es importante». No lo dejé pasar. Le dije que si me dejaba por no ganar suficiente y ella ganaba menos que yo, la única forma de subir de nivel rápido era irse con un hombre más rico. Suspiró y admitió que sí, que había alguien más. Lo conoció a través de contactos de Rick.
Según ella, él era todo lo que yo no era, ambicioso, rico y con impulso. Tenía propiedades, un buen coche y muchas inversiones. Hizo énfasis en eso. Siempre le hablaba de su última inversión y de cómo iba a ganar mucho dinero pronto. Lo comparó con mis inversiones lentas. A mí no me importaban esos detalles. Si no estaba satisfecha porque yo prefería inversiones seguras y a largo plazo, era su problema. Le pregunté cuánto tiempo llevaba eso. Dijo que unos meses, lo suficiente como para que ya no se sintiera culpable. No le pregunté si se había acostado con él. Ya sabía la respuesta. No le grité ni le supliqué. Ambos sabíamos que la relación había terminado. Ella encontró al hombre rico que buscaba y yo estaba cansado de luchar. Le dije que si quería irse, no la iba a detener. Prefería que nos separáramos de forma rápida y limpia. Pareció aliviada, como si esperara que yo hiciera un escándalo. Dijo que quería lo mismo y que le alegraba que pudiéramos pasar por esto como amigos. Le dejé claro que no podíamos ser amigos después de esto. Le recordé que me había engañado. Se cruzó de brazos y dijo que no estaba siendo justo. Le respondí que no se trataba de justicia. Habíamos hecho votos y ella los rompió. Dijo que tenía derecho a buscar su propia felicidad. Según ella, no contaba como infidelidad porque no lo hizo para hacerme daño. Me quedé desconcertado. Era la justificación más absurda que había escuchado. Le pregunté si suponía que debía sentirme mejor porque me engañó por dinero. Se ofendió y dijo que no era por dinero, sino por el estilo de vida que merecía. No creía que eso me hiciera sentir mejor, pero tampoco se consideraba una mala persona, solo alguien que estaba viendo por sí misma. Sentí que la estaba viendo por primera vez. Lo que decía estaba tan desconectado de la realidad que parecía otra persona. Me había engañado y aún así se hacía la víctima. No, ni siquiera eso. Se hacía la mártir, como si hubiera hecho un sacrificio al acostarse con otro. No dije nada más. Fui al dormitorio y empecé a mover sus cosas al cuarto de invitados. Me preguntó qué hacía y le dije que la estaba sacando de la habitación. No se opuso, incluso me ayudó. Desde entonces, vivir con ella ha sido sorprendentemente normal. No hay tensión, pero sí incomodidad. Últimamente me habla mucho, incluso me cuenta cosas de su amante. Se llama Gary y planea mudarse con él pronto. Dice que tiene un lugar muy bonito al que ya ha ido varias veces. Parece cómoda contándome esos detalles como si todavía fuéramos cercanos o al menos amigos. Probablemente porque acepté el divorcio sin drama. La verdad es que solo estaba demasiado cansado para pelear. En algún momento quise pedirle que dejara de hablarme de él, pero decidí no hacerlo. No está de más saber todo lo posible. Nunca sabes qué información podría ser útil algún día. Así que ella sigue hablando, intentando mantener una amistad. Yo simplemente la dejo hablar, pero no le respondo nada. No hago preguntas y casi ni la miro. Eso le molesta, pero no me importa. No voy a darle la satisfacción de pensar que todo sigue bien entre nosotros después de lo que me hizo. Actualización. No esperaba que mi publicación llegara a tanta gente como lo hizo. La escribí principalmente para desahogarme y quizá obtener algo de perspectiva externa. Leer los comentarios me dio mucho en qué pensar. Muchos me preguntaron por qué seguía viviendo con ella. Primero, porque es más fácil quedarme con la casa si sigo viviendo en ella durante el divorcio. Mudarme habría hecho mi vida más sencilla, pero habría reducido mis posibilidades de conservar la casa. Pero, sobre todo, era por principio. Ella fue quien renunció a nosotros. Si quería un hombre rico con autos y propiedades, entonces podía irse de la casa y vivir con él. Lo que me llamó la atención fue la cantidad de gente que decía que estaba cometiendo un gran error, que Gary la iba a dejar en cuanto estuviera disponible. Era una buena suposición y yo también lo pensé, pero resultó ser algo completamente diferente. Nadie lo predijo y yo jamás lo habría imaginado. Como el divorcio fue más o menos de mutuo acuerdo, todo transcurrió con bastante calma. Pudimos ponernos de acuerdo en la mayoría de cosas. No hubo peleas por custodia porque no teníamos hijos. Tampoco discutíamos por cada objeto de la casa. Dividimos lo que teníamos de forma justa y firmamos los papeles y cada uno siguió con su camino. No estuvimos casados tanto tiempo, así que ella apenas tenía derecho a pensión.
De todas formas, no le interesaba pelear por eso, lo cual fue un alivio para mí. Quería terminar el matrimonio lo más rápido posible para irse a vivir a lo grande, con su amante rico. No tenía tiempo para discutir por una cantidad tan pequeña de dinero. Ahora, sobre Gary, después del divorcio salió a la luz que era un estafador de estilo de vida. Hablaba como si ganara muchísimo dinero, pero todo era mentira. La casa elegante a la que la llevó era un Airbnb. Los autos caros eran alquilados. Lo único cierto era que era inversionista. Sus ingresos eran inestables y aunque intentaba invertir no era bueno en ello. Tomaba decisiones arriesgadas intentando ganar mucho dinero rápido y fallaba más veces de las que acertaba. Era como esos tipos de Instagram que presumen una vida lujosa y actúan como si tuvieran la fórmula del éxito, pero sabes que nada de eso es real. Sé todo esto porque Ana me lo contó. Una tarde vino a verme diciendo que era muy importante. Como el divorcio había sido relativamente tranquilo, no tenía problema en hablar con ella. No me agradaba, pero ya había pasado suficiente tiempo como para que mis emociones no fueran tan intensas. En cuanto le abrí la puerta, entró y empezó a llorar. Y ahí fue cuando me contó todo. Toda la vida de Gary era una mentira. No era dueño de nada de lo que ella creía. Todo era fachada. Básicamente estafaba para aparentar que tenía una vida lujosa. Y luego vino lo peor. También la estafó a ella. Gary la convenció de que tenía una gran oportunidad en criptomonedas y que podía entrar desde el principio. Le prometió que su inversión se multiplicaría por 100 en pocos meses y que terminaría siendo más rica que yo. Seguramente esa fue la frase que la convenció. Ella invirtió la mayor parte del dinero que obtuvo del divorcio. El problema es que no sabía nada de criptomonedas. No sabía abrir una billetera ni comprar tokens. Así que Gary amablemente se ofreció a encargarse de todo por ella. Y claro, ahí estaba la estafa. Básicamente le entregó todo su dinero y él desapareció unos días después. No pudo contactarlo más. Se dio cuenta de que la casa donde vivían era un Airbnb cuando el dueño llegó para echarla. Se quedó sin nada. Gary desapareció con su dinero y la dejó en un lugar que ni siquiera era suyo. Estaba desesperada y no sabía qué hacer. Temblaba y lloraba frente a mí. Era completamente diferente a la mujer arrogante que se negaba a admitir que había hecho algo mal. No dije nada durante toda la historia. Solo la dejé hablar hasta que terminó. Cuando se quedó sin palabras, se quedó ahí llorando, esperando una reacción mía. Claramente esperaba compasión, pero sus lágrimas ya no tenían efecto en mí. Le dije que era terrible que la hubieran estafado y lo decía en serio. Perder sus ahorros así es algo horrible. Pero también le dije que creía que se lo merecía y que no iba a ayudarla. Me preguntó a qué me refería. Le expliqué que estábamos divorciados, nuestras finanzas eran separadas y justo como ella quería. Yo estaba construyendo mi dinero de forma lenta y segura. Ella era libre de hacerlo como quisiera. Eligió confiar en un estafador porque la convenció con promesas de riqueza. Aprendió la lección por las malas y yo no iba a rescatarla. Ya no era mi responsabilidad. Empezó a llorar otra vez y me pidió quedarse conmigo un tiempo. Prometió no molestar, que ni siquiera notaría su presencia. Solo necesitaba un techo. Le dije que no. Dejarla quedarse solo complicaría las cosas. Nuestro matrimonio había terminado. Nunca volveríamos a vivir bajo el mismo techo. Entonces me pidió dinero. Primero, para pagar un mes de alquiler. Me negué. Luego pidió aunque sea para un motel. Prometió devolverlo cuando se estabilizara. También me negué. Había abandonado el matrimonio por dinero y ahora intentaba volver porque necesitaba más. Ya había demostrado su mal juicio financiero y no quería volver a involucrarme en eso. Se frustró y me acusó de querer vengarme. Dijo que estaba siendo mezquino. Me encogí de hombros y dije que no podía negarlo. Una pequeña parte de mí estaba satisfecha de verla caer después de lo que me hizo. Pero también hablaba en serio. No quería volver a formar parte de su vida. Se quedó sin fuerzas y preguntó: ¿qué voy a hacer? Le sugerí que se fuera a vivir con su hermana. Era lo último que quería oír, y eso me dio cierta satisfacción. Sabía que no se llevaban bien. Su hermana era crítica y nunca estaba conforme con nada. Vi cómo evaluaba sus opciones entre vivir con su hermana o quedarse sin hogar. No le gustaba la idea, pero sabía que la alternativa era peor.
Me miró una última vez y preguntó si estaba seguro de que no podía quedarse. Crucé los brazos y negué con la cabeza. Igual que ella había hecho antes, le dije que tenía que velar por sí misma. La acompañé a la puerta y la vi irse. Miró atrás antes de irse y cerré la puerta. Bloqueé su número después de eso. Saber cómo habían terminado las cosas me dio cierre. No quería volver a saber de ella, y menos que regresara a rogar. Pero no fue lo último que supe. Un amigo en común me contó que finalmente se fue a vivir con su hermana. Según lo que escuchó, la situación era tan tensa como esperaba. Ana se quejaba constantemente de que su hermana le recordaba que había arruinado un buen matrimonio. Su hermana tampoco estaba casada, pero por su carácter difícil nadie quería una relación seria con ella. Ana tuvo que buscar trabajo rápidamente porque conseguir una ayuda económica de su hermana era muy complicado. Tenía que suplicarle y aún así la presionaba hasta que le devolviera cada centavo. Como había dejado su trabajo cuando se fue con Gary, tuvo que empezar desde cero. Supuestamente, estaba trabajando en un empleo de nivel inicial en el tipo de empresa que hace unos años habría despreciado. El sueldo era muy bajo, pero solo quería ahorrar lo suficiente para poder mudarse de la casa de su hermana. Y eso es todo lo que sé sobre ella. No es que esté buscando activamente información sobre cómo ha terminado su vida. No le deseo nada malo, ni nada por el estilo. Solo quiero seguir adelante. Yo también tengo una vida que vivir y ella ya no forma parte de ella. Simplemente resulta que tiene una amiga a la que le gusta chismear. En cuanto a mí, mi vida realmente no ha cambiado mucho. Sigo en la misma casa, con el mismo trabajo. Sigo invirtiendo con cuidado. No es algo dramático, pero mi patrimonio ha ido creciendo de forma constante, mientras que el de ella desapareció por completo. A veces, tomar el camino fácil termina dejándote sin nada. Bueno, mi opinión es que ella no vino por cierre emocional, vino porque se quedó sin dinero. De hecho, eso es lo único consistente en sus decisiones. Tú no fuiste cruel, simplemente terminaste con todo. Hay una gran diferencia. Reconoces que ser estafado es horrible, pero te niegas a convertirte en un fondo de emergencia solo porque su mejora resultó ser algo falso y pasajero. Los límites no son venganza. Son lo que pasa cuando alguien finalmente aprende a no sacrificarse por una persona que ya se fue. ¿Tú qué opinas? Y gracias por acompañarnos hoy en otro video más.